Hola Homo sapiens, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Quiero darte la bienvenida. Si diste clic a este video, te doy las gracias. Te invito a que te suscribas. Te dejo aquí en la parte de abajo mis redes sociales para que puedas compartir algunos de tus comentarios. También te dejo en la parte de aquí abajo de los comentarios el link de mis libros para que los puedas descargar completamente gratis. Honor a quien honor merece. Hoy vamos a hablar del maestro caricaturista, monero, escritor mexicano llamado Eduardo Humberto del Río García Zamora. Él es un activista político de izquierda simpatizante. Él presenta en sus escritos una fuerte crítica a las doctrinas neoliberales mexicanas, a la política estadounidense y a la Iglesia Católica, sobre todo, en específico a la Iglesia, porque este ha tenido una connotación muy importante dentro de lo que son sus escritos, que ahorita más adelante vamos a mencionar. Ahora hay que entender una cosa: lo importante de Rius son sus ideas, lo que pensó y dijo. Esto lo llevó a ser excomulgado por la Iglesia por el contenido que tenían algunas de sus obras. El Manual del Perfecto Ateo puede ser un ejemplo de ello. Cabe mencionar que de formación autodidacta, porque él se volvió una persona que completamente quiso inmiscuirse o meterse dentro de toda esta cuestión filosófica, religiosa, política. Empezó a publicar sus primeras caricaturas en el año de 1955 ahí en una revista llamada Jajaja. Desde entonces colaboró en casi todas las revistas más importantes de México, entre ellas pues está Proceso, la revista Siempre, Sucesos o una que otra revista que tenga que ver con índole de política. Ya hace muchos años recuerdo cuando conocí a Rius, cuando comencé a conocer sus obras, sumamente interesantes, tenían muchas cosas que me parecían controversiales, lo cual me llamó mucho la atención. Estamos hablando de hace ya casi 10 años, cuando yo terminaba de leer otro libro de los que me parecen los autores controversiales, que es Salvador Freixedo, que ya también había hecho mención, en donde yo explicaba este autor cómo había influenciado en mí en la cuestión religiosa, en cómo me había despertado este interés. Salvador Freixedo es un exjesuita que sale excomulgado igualmente de la Iglesia porque tiene algunas ideas que son controversiales precisamente para ella, después de haber escrito Mi Iglesia Duerme. A partir de ahí, cuando yo tenía más o menos unos 13 años, comencé a leer uno de sus libros que se llamaba Interpelación a Jesús de Nazaret. De hecho, todavía este libro lo pueden encontrar. Es más probable que lo puedan encontrar en las librerías ya viejitas, porque todavía existía esta editorial llamada Posadas, que fue la que lo publicó aquí en México. Lamentablemente, Salvador Freixedo falleció hace poco. Al parecer, pues es una noticia triste porque llevan a cabo toda esta investigación, todas estas preguntas sobre el sentido de vida. Él fue uno de ellos y él repelaba, investigaba. Él no le bastaba el creer, él simplemente se cuestionaba muchas de las cosas que suceden, y una de ellas tiene que ver en específico con la religión, la cual le movió mucho de lo que su psicología fue conforme fue investigando, y esto le permitió el que pudiera llegar a lo que él decía que era una verdad sobre la religión, que este canal no tiene un fin religioso, simplemente estamos retomando algunas partes de lo que estos escritores nos están dando para poder hacer una reflexión. En este caso, cuando yo terminé de leer Interpelación a Jesús de Nazaret, había despertado un hambre en el que me preguntaba si realmente la religión era la verdad, si era un camino que me podía conducir hacia el sentido de vida. Me encontré a este autor, a Rius. La verdad es que yo lo encontré en unas revistas que tenía mi hermano, si no mal recuerdo eran las de Jajaja, en donde tenían sus particulares dibujos que él había creado, las caricaturas que él había hecho de personajes tan impresionantes y tan detallados, en los cuales plasmaba lo que la sociedad mexicana, lo que nosotros como sociedad mexicana somos, y eso se agradecía porque entretenía, era prácticamente algo que nos podía ayudar. Igual también ver el humor del mexicano ligado hacia muchos sucesos o muchos acontecimientos de la política mexicana. A partir de ese momento me pareció súper excelente, me pareció un personaje tan maravilloso que la verdad me volví su fan. Yo quería conseguir todos los libros de Rius, era excelente lo que él hacía. Más que nada yo me identificaba con esta cuestión de todo lo que él nos hacía ver en base a un humor que era un tanto sarcástico con la religión, con la política, con la economía, teniendo un sinfín de libros que la verdad ahorita tiene más de 100 libros publicados. Es un motivo más para poder encontrar o poder investigar esta cuestión del sentido de vida. Como lo acabo de mencionar en un momento, tiene más de 100 obras que van de humor, crítica hacia la religión, política,
estilo de vida, economía y formas de alimentación. Sí, como tal, abarcó demasiado. Era tan multifacético, era un genio en todo el sentido de la palabra. A veces es lamentable encontrarnos con estas noticias cuando un personaje de esta índole fallece. Aquí sí hace alusión a lo que en la película del Señor de los Anillos le dice Gandalf a Frodo, que hay personas que están en vida pero merecen morir y hay muertos merecen vivir. Y estos personajes como Salvador Freixedo, como lo mencioné al principio, que fue el que realmente me dio ese impulso para poder encontrar o buscar o quitarme esa espinita de qué era la religión o cómo es que habíamos llegado a todas estas cuestiones religiosas en base al cristianismo con el fundamento de la Iglesia Católica. ¿Qué era la Iglesia Católica? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué ella era la que nos indicaba o nos decía qué era lo correcto hacia hacer y qué no era lo correcto hacia no hacer? Pero ¿será cierto? ¿No será cierto? Necesitaríamos cuestionarnos también este tipo de asuntos. De ahí al punto de partir de mi propia forma de ver la vida o a partir de este punto en el que yo tomaba a este personaje, a Rius, me pareció excelente porque él me pudo enseñar o me pudo mostrar muchas de las cosas que yo estaba buscando. Sí satisfació de cierta forma esa hambre o contestó muchas de esas preguntas que yo tenía y que me envolvían la cabeza como una espinita que no me dejaba en paz. Sí a la política, sí a la economía, sí a la religión como tal. Y sí, por supuesto, también tenía que ver con esta cuestión del capitalismo, el socialismo, e incluso escribe libros de Marx, escribe libros de Cristo en sí. Hay algunos libros como este, Cristo de carne y hueso, que es un libro controversial. Tenemos otro libro que él también escribió, que es El católico preguntón. Tenemos la historia del capitalismo. Más adelante voy a retomar otro libro llamado La estupidez humana. Este libro, el del Cristo de carne y hueso, es un libro controversial. Aquí tocaba temas delicados en la cual cuestionaba a la Iglesia Católica. ¿Cristo era Dios o lo hicieron Dios? Esa era la pregunta fundamental que se hacía en este libro, ya que explicaba los primeros siglos del cristianismo cuando se comenzaba a dar toda esta lucha. A lo largo de toda esta cuestión del cristianismo han existido muchas dudas y preguntas que nos hacen como que indagar o dudar si realmente tiene o no un fundamento esta cuestión del cristianismo. Ahora, aquí lo que apelaba este autor, Cristo, el llamado Hijo de Dios, fue impuesto como un dogma. En el católico preguntón, donde hacía más de 222 preguntas, en este libro se cuestionaba cómo es que sus fieles hacia la iglesia le convenía de cierta forma a la iglesia mantenerlos ignorantes porque esto hacía que la iglesia se favoreciera, porque así podría tener más seguidores. Señalaba que los disidentes son peligrosos en cualquier secta o religión. Era una mala señal el hecho de que preguntaran cosas, pues existía un buen católico que se conformaba con solo tener fe y punto. Y es en donde nos da a entender que, bueno, debemos de conocer pues qué onda con la religión, qué es lo que sucede con la religión. En este libro que también les había enseñado, que es la historia del capitalismo, en este hace también una crítica, nos trata de dar a conocer la historia de este sistema capitalista que se fue definiendo. Él hablaba como esta cuestión de que en realidad pues no somos libres como tal. Había alguna evidencia de que siempre hemos tenido que servir a un sistema el cual está regido por cierta cantidad de personas y las cuales las demás tenemos que servir a un sistema doblegados por esta subjetividad de inconsciencia que nos domina como seres humanos. En el libro en el que les dije que íbamos a retomar al final, que es La estupidez humana, ¿esto qué quiere decir? Que también se podían encontrar con mitos, tonterías, dogmas, supersticiones, falsedades, costumbres, absurdidades o incluso fanatismo. En este libro tiene diferentes palabras, las cuales él va describiendo poco a poco. Es súper interesante. Por ejemplo, aquí vamos a ver una, Los Ángeles. Muchas personas en realidad creen en los ángeles, pero ¿de verdad será cierto? ¿De verdad existirán? ¿De verdad será la historia de estos personajes algo que sí exista? Otro de los temas que pone aquí es el clero. Otro es el Edén. Otro que pone aquí tiene que ver con el karma, los monjes, las navidades, la moral, el papado, la patria, fantasmas, teología, toloache, un sinfín de palabras en las cuales describe la estupidez humana. A lo largo de todos sus escritos nos dejó un sinfín de frases, las cuales también son importantes para poder analizar. Una de ellas dice lo siguiente: la fe nos permite creer en todos los dioses, la razón en ninguno. La verdad es que aquí adentrarnos un poquito en esta cuestión religiosa y tocar un tema un tanto religioso, porque pues existen frases que son muy comunes entre nosotros los mexicanos cuando dicen, pues no te metas con la religión y te metas con la política porque pues no vas a llegar a nada. La verdad
esta cuestión tiene que ver más con esta parte de la identificación. Yo he tenido diferentes amigos de diferentes religiones. Uno de ellos era una pareja de testigos de Jehová. Convivía mucho y platicábamos de diferentes temas y sobre todo tenía que ver con esta cuestión de lo que es la Biblia y lo que ellos creían. Pero lo que sí no podía aceptar era que cuando hablaba con ellos, la verdad es que muchas veces se cerraban. Eso no quiere decir que estamos hablando en modo general. Estoy hablando en particular sobre estos amigos que yo tenía que eran testigos de Jehová. Yo les decía de que hay algunas contradicciones en la Biblia. Ellos no lo aceptaban y se negaban a aceptarlo porque ellos alegaban que la Biblia pues era la palabra de Dios e inspirada en el Dios en el cual ellos creían. Yo les hice notar o les hice ver que ellos estaban identificados. ¿A qué me refería con esto? ¿Por qué trataba de decirles esto a ellos? La identificación es muy peligrosa psicológicamente hablando, porque la identificación es sentirse parte de. Cuando nosotros nos identificamos con algo, nos sentimos parte de eso. No podemos ver, nos cegamos subjetivamente a no poder ver la realidad. Es necesario no identificarnos para poder ver un poquito más allá. Esta frase que acabo de leer se apega muy bien a toda esta cuestión. La fe nos permite creer en todos los dioses, pero cuando entramos en esta cuestión de lo que es el razonamiento, nos dice Rius, ya no creeríamos en algo más. Es decir, ya no existiría esta parte de lo que conocemos como dioses, divinidades. Hemos ido creando nuestros propios dioses porque nos sentimos solos y abandonados. Manejó mucho lo que es la ironía. Mucho tiempo me hicieron reír. Entre esas frases también daba un agradecimiento porque decía que la Santa Madre Iglesia Católica lo había vuelto ateo y descreído. La propia Iglesia con sus propias acciones, con lo que había sucedido, es una de las historias más impresionantes y fuertes que podríamos saber en cuanto a su fundación, en cuanto a cómo se fue desarrollando, la cantidad de papas que hubo y la cantidad de atrocidad que hubo y giró alrededor de la iglesia. Por eso Rius tomó toda esta información en la historia y lo consideró y lo plasmó en sus libros, de forma que hizo estas caricaturas donde hacía una crítica a la iglesia católica y él mismo se consideraba ateo. Desde este video me gustaría agradecer al gran maestro Rius, que fue la verdad un cambio impresionante para mí. Logró despertar demasiado interés y logró despertar esta cuestión del sentido de vida. Me hizo razonar, me hizo preguntarme, me hizo cuestionarme, me hizo ver su verdad, lo que él pensaba, lo que él analizaba, su propia filosofía. Y desde aquí yo quiero hacerle un homenaje y le quiero agradecer porque él tuvo una influencia muy importante en mi persona, en lo que pienso, en lo que soy, en mi psicología y en lo que ahora plasmo en estos videos. Te agradezco por haberte quedado hasta el final de este video. Compártelo, háblale a tus amigos de él y nos vemos en el próximo video.